para Sí, las horas profe. de la tarde, después. Total. Ahí sí, no Astrid, ahí sí hablo. Lo hacemos virtual en la tarde después de que tengamos presencialidad, listo. La idea es hoy pues terminar de ver los temas que tenemos pendientes. Ahí el único que me va a brincar es Héctor, que ay, profe, pero es que yo vivo lejos y mejor dicho, y no puedo y tal, y ya miramos cómo solucionamos. Pero la idea es esa, porque si lo hacemos presencial, como les decía, tendría que hacer yo un examen muy diferente y un poco más extenso. Entonces lo dejamos para el sábado en la tarde virtual. Listo, muchachos. Entonces, nada, arranquemos con nuestra clase de hoy. Hay 5, 6, 7, 8, 9, 5 temitas, 5 temas que debemos abordar. Isabela se nos fue. 5 temitas que debemos abordar. La idea es que yo retroalimente algunos y ustedes hagan otros de forma autónoma. Nos conectamos pues ahorita a las 7, les doy una explicación de unas temáticas y la idea es que a las 11 nos volvamos a conectar, pues creo que es una muy buena hora para conectarnos y ya para que en la tarde desarrollen su trabajo, su taller número 2, el taller número 2 que corresponde pues a la clase de hoy. Yo creería, muchachos, que hoy, hace 8 días hicimos presencial, evaluación del set, no, de hoy en 8, con el examen. Listo, muchachos, entonces arranquemos. ¿Esto qué pasó? ¿Por qué no me está compartiendo? Ahora sí. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hablar sobre el manejo manual de cargas y la higiene postural. Seguimos aún conversando de elementos de protección personal y de cómo manipular las cargas cuando estamos haciendo carga y descarga. Entonces, esta tarea que es muy frecuente, por supuesto, desde las actividades que nosotros realizamos, pues puede producir algunas lesiones, tanto físicas como contusiones o cortes o heridas o fracturas o lesiones musculoesqueléticas en zonas como los hombros, los brazos, las manos, la espalda, ¿cierto? Que es como, digamos que los miembros que más intervienen en este tipo de actividades. El objetivo, pues, del manejo el manejo seguro de las cargas o de la utilización de elementos de protección personal es prevenir, por supuesto, las lesiones en el cuerpo, ¿sí? Por una mala manipulación o por un mal transporte o un mal cargue del vehículo donde vamos a hacer ese transporte. Y también otro de los objetivos pues, es identificar esos factores de riesgo que están relacionados con el trabajo, ya sea por el ambiente o por el individuo o por la carga que se va a manipular, ¿cierto? Entonces hay unos factores que se establecen por el medio ambiente como tal, por una mala manipulación o mal manejo de las cargas, que esto está relacionado pues con la persona, y por la forma, la estructura que tiene esa carga que vamos a manipular. La multicausalidad, entonces son las diferentes causas que están generando, perdón, esas lesiones. Entonces hay unos factores de riesgo generales. Estos factores de riesgo generales pues se encuentran en el contexto laboral, ¿sí? Cualquier situación por parte del individuo, del ambiente o de la carga, pues es un contexto laboral. Y la forma de prevenir y controlar pues depende de la empresa, por supuesto, y también del trabajador, diría yo más que del trabajador, un tema de autocuidado. También unas causas grupales, y estas causas grupales están relacionadas con los estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros estamos acostumbrados a realizar las actividades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la casa, cómo movemos un mueble, cómo manipulamos una
una mata, pues una planta en una matera pesada. Entonces también esos estilos de vida de las malas posturas que adoptamos para hacer esos movimientos en nuestra vida cotidiana, pues también obviamente se ven reflejados en la parte laboral. ¿De quién depende la prevención y el control? También de la empresa y por supuesto del trabajador. Y hay unos factores de riesgo individuales, ¿sí? Individuales cuya fuente generadora del riesgo es el propio organismo. Entonces, hay unas condiciones físicas que tiene el individuo que no le permiten realizar ciertas labores de carga o descarga. La prevención y el control también dependen de la empresa y de los trabajadores. Estamos hablando del entorno laboral, ¿cierto? Entonces, siempre la prevención y el control va a estar, digamos que, a cargo, ¿sí?, de la empresa y, por supuesto, del propio trabajador. Los factores de riesgo en este manejo de materiales. Entonces, hay unos factores de riesgo bastante importantes en el manejo de materiales o cargas o producto, en fin. Primero, pues, es el desconocimiento de los métodos para hacer el levantamiento de forma apropiada, ¿cierto? Entonces, como que no hay capacitación, como que no hay esos procesos de inducción y reinducción cuando el trabajador ingresa a la empresa para que empiece a conocer cómo son los métodos de levantamiento de cargas. En segundo lugar, otro factor de riesgo, pues, es levantar peso excesivo, por supuesto. ¿Cuánto es el peso que debemos levantar? Para hombres y para mujeres, eso ya lo vimos. ¿Cuánto es? Él me dice, ¿o están dormidos? 25 kilos. ¿Para todos? Para los hombres. 15. 25. 25 para hombres, 15 para mujeres, más o menos, sí, muy bien. No, si están listos para el examen, vean. ¿Quién nos acompaña desde la conexión de Claudia Milena Guarín? Que me preocupé yo, ¿quién es Claudia Milena Guarín? Que no la tengo en lista. Pero Wilmar, sino que conectó con otro correo. Listo, Wilmar. No, tranquilo, no quiera por saber porque acepté esa invitación, pero yo dije, no sé quién es Claudia Milena. Listo, Wilmar. No, ahora lo cambio por Gladys. No, tranquilo, no se preocupe. No, tranquilo, no me preocupe. Era solo por saber de quién se trataba. Bueno, otro factor de riesgo. ¿Cómo? Y ya lo regañó, por eso lo va a cambiar. ¿Quién está regañando? Hombre, ay, bendito sea Dios. Menos mal está quedando grabada la clase. No, sino que ustedes deben entender que por términos de seguridad, pues obviamente se supone que solo debemos estar los estudiantes acá. Entonces yo dije, Claudia Milena Guarín, no tengo ese estudiante en matrícula, pero dije, pronto es alguien del Politécnico, que a veces ingresan, o sí, pensé en eso, un estudiante que ingresó desde otra cuenta, pero no hay necesidad de que la cambies. Bueno, Héctor, deja de hablar tanta vaina, man. Me estoy regañando. Bueno, volvamos aquí al tema entonces. Otro de los factores de riesgo es el recorrido de distancias muy largas, pues haciendo o transportando esa carga, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también empezar a identificar dentro de las bodegas de almacenamiento los sitios más o los recorridos más cortos, sobre todo cuando se van a hacer transportes manuales de mercancía. Cuarto, pues la sucesión incorrecta del material que se va a transportar, ¿sí? O sea, las asas o las orejas, como quieran llamarle, mejor dicho, las agarraderas que tenga esa carga para poder transportarla. Aplicar o retirar materiales de manera incorrecta, apilar, perdón, o retirar materiales de manera incorrecta. Entonces, los malos apilados también generan o es un factor de riesgo. Esto sobre todo se ve en apilamientos de carga a granel, ¿cierto? Entonces, eso puede generar también un factor de riesgo. Y, por supuesto, la no utilización de los equipos de protección personal. A propósito de eso, ya hicieron un trabajo, ¿sí o qué? La semana pasada, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Entonces, hablábamos de los factores de riesgo, entonces desde lo laboral y los estilos de vida, entonces está el manejo inadecuado de carga, ya lo decíamos, que una mala manipulación de
cualquier objeto o una carga, tanto en lo laboral como en su estilo de vida, ¿cierto? En su vida cotidiana. Otro de los factores de riesgo, una pobre condición física, también lo nombramos, cuando la persona pues no tiene las condiciones físicas para poder manipular ciertas cargas, malas posturas, por supuesto. El sobrepeso también constituye un factor de riesgo para esa manipulación de cargas. El estrés, muchachos, o el estrés, o el insomnio, o la mala alimentación también también es un factor de riesgo en esa manipulación de cargas. Si la persona está agotada, cansada, sin alimentarse adecuadamente, estresada, pues obviamente no va a estar concentrado en la manipulación de esas cargas, entonces puede ser un factor de riesgo bastante importante. Y por supuesto los sobreesfuerzos, cuando levantamos más carga de lo indicado. Entonces mire, aquí tenemos un claro ejemplo de esos factores de riesgo, esas malas manipulaciones, de ese manejo inadecuado. Desde lo laboral, vean ustedes la postura, perdón, que está tomando esta persona para levantar esos sacos, y en los estilos de vida sí que peor. Miren aquí la señora cómo se agacha para levantar esa matera. Además que no tiene unas agarraderas pues estables ni nada, entonces todo eso constituye factores de riesgo. Entonces, en las pobres condiciones físicas también, en la pobre condición física también encontramos pues la fatiga, el cansancio, la debilidad muscular, el sobrepeso, las malas posturas en diferentes situaciones. Miren, en el levantamiento, ven ustedes la curva que toma la espalda aquí de la persona, el estiramiento absoluto de los brazos. Y llego por acá. Paula Gallego. El sedentarismo, ¿cierto? Como que no realizar ninguna actividad física, malas posturas al conducir. Miren el espacio que está dejando acá en el asiento. Las personas que trabajan en servicios generales, miren cómo se agacha esta persona para manipular esa trapeadora. Las malas posturas también que tenemos al dormir. O dormimos sin almohada o con almohadas muy bajitas, o dormimos con almohadas demasiado altas. Las lesiones que se pueden generar, entonces, espasmos musculares, desgarros, esguinces, deformaciones a nivel de columna vertebral, tendinitis, lumbalgias o hernias discales, ¿cierto? Entonces aquí vemos como una interpretación de lo que pasa en la columna vertebral. Entonces tenemos el 1 y el 3, que son los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y en la mitad está lo que llamamos el disco intervertebral, que es como el amortiguador de la columna, ¿cierto? Cuando realizamos esos movimientos, que es como la esponjita, como una, si podríamos decirlo así, como una esponjita, una espumita que absorbe obviamente los golpes cuando realizamos esos movimientos. Las lesiones más frecuentes, como le decíamos, entonces está el lumbago, que son esos desgarros musculares y que producen pues un dolor a nivel lumbar. Las deformidades de la estructura de la columna vertebral, entonces o hay un aumento en la curvatura lumbar, ¿sí? O un encorvamiento exagerado en la columna cervical. Entonces aquí vemos los ejemplos. Eso es por mala manipulación de cargas. O las hernias discales, que es la compresión del disco intervertebral, comprometiendo las raíces nerviosas. Entonces, miren, acá está el levantamiento para hombres de 25 a 25 kilogramos y mujeres de 25 a 35 años, 12 kilogramos. Aquí la literatura nos dice que 12 kilogramos, pero realmente sabemos que son 15 kilogramos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para hacer un procedimiento de carga y descargue seguro? Primero, pues, identificar la superficie, la textura o el tamaño o la forma del artículo o producto o materia prima o en general la carga que vamos a levantar, ¿cierto? O a descargar, por supuesto. Entonces, es identificar el material, básicamente, del recipiente o del producto que vamos a cargar. Segundo es asegurarse de conocer el objeto del peso. Entonces por eso es importante, y siempre lo hemos hablado y en módulos anteriores que lo vieron, la pictografía,
marcar las cajas, identificar con los pesos, con absolutamente toda la información necesaria para poder hacer ese levantamiento seguro. Y tercero, eliminar los obstáculos del camino. Por supuesto, siempre tener las vías despejadas en la patio de almacenamiento o en la bodega, en el patio, perdón, de carga y descargue o en la bodega de almacenamiento. Entonces aquí hay un paso a paso de cómo realizar ese levantamiento un poco más seguro. Primero, colocarse cerca, siempre cerca y de frente al objeto que vayamos a levantar, ¿sí? Segundo, separar los pies. Tercero, ponerse en cuclillas. Aquí vemos la imagen de la derecha que nos muestra la forma adecuada. Luego, agarrar el objeto si tiene agarraderas o asas o identificar el área o el sitio más seguro para poder agarrar ese objeto. Luego, contraer el abdomen, siempre contrayendo el abdomen y en la espalda y con la espalda erguida o recta, irse levantando con suavidad para poder hacer ese levantamiento seguro. Cuando hay trabajos en carretillas, entonces agarrar firme y seguro las agarraderas pues de la carretilla o el mango de la carretilla. Lo mismo, contraer el abdomen al hacer ese levantamiento. Siempre tener la carretilla cerca al cuerpo, obviamente respetando pues como un espacio prudencial para hacer el movimiento natural de los pies. Doblar únicamente las rodillas, no debemos doblar absolutamente ninguna otra extremidad. Los codos no hay necesidad de doblarlos. Aumentar el brazo de palanca. ¿Qué quiere decir eso? Que tomar la palanca o el mango de la carretilla lo más lejos posible. Hay personas que lo pueden agarrar desde acá y es mucho más difícil cargar. Y por supuesto no sobrecargar la espalda. Eso hace referencia a no sobrecargar esta tolva para que no tengamos demasiado peso en esa carretilla. Para el levantamiento de tubos, ¿cierto? Que son pues elementos que muchas veces no son tan pesados, pero sí son elementos que Sergio Monsalve, pero sí son elementos que son sobredimensionados. Entonces siempre, en primer lugar, levantar la punta con las piernas dobladas. Aquí lo vemos en la primera imagen, hacer ese levantamiento por la punta primero, pues para conocer, por supuesto, el peso de ese artículo. Luego levantar el peso con las dos manos entre las piernas e impulsarse. Entonces hacerlo como los pesistas lo hacen realmente en 2 enviones. Entonces llevarlo primero como hasta las piernas con las dos manos. Obviamente no es descargarlo sobre las piernas, sino llevarlo a esa altura, ¿sí? Y luego colocarlo sobre el hombro. Entonces, como los pesistas, en 2 enviones. Primero, ellos lo hacen hasta las piernas o hasta la cintura y luego hacia arriba, listo, o hacia el pecho. Entonces nosotros hasta las piernas y luego al hombro. Siempre se recomienda que este transporte de elementos como tubos, varillas o demás, en fin, que sean sobredimensionados, siempre se debe levantar o siempre se debe transportar con la ayuda de otra persona, o sea, siempre entre 2 personas, pues si el peso no es mayor a 25 kilogramos o a 50 kilogramos para repartir entre los dos este peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los artículos, los cuerpos en general, tienen un centro de masa y un centro de gravedad. Y obviamente el tubo lo va a tener, si su masa es constante, lo va a tener en el centro, ¿cierto? Entonces, si la persona se ubica en el centro, puede tener en algún momento inestabilidad en cualquiera de los 2 extremos, perdón, de ese tubo. Entonces, o no va a tener la proporción o la visualización de las distancias hacia atrás o hacia adelante cargando ese tubo. Entonces, es importante que se haga entre 2 personas. Primero, para distribuir ese peso de la carga, y segundo, para mantener el centro de gravedad en la mitad y poder visualizar más fácilmente el entorno. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, inquietudes, reclamos. ¿Están dormidos? ¿Ya hicieron desayuno? Profe. Sí. Cuéntame, Héctor.
Si, por ejemplo, uno que sea una empresa y si de casualidad uno se niega a levantar una carga que sea mayor a los, pues al peso que uno debiera cargar, eso tiene pues alguna implicación, de pronto puede que lo echen a uno, lo corran, qué sé yo. Eso es legal, no es legal. Bueno, legal no es, ¿cierto? Legal no es. Lo que pasa es que hay como podríamos decirlo en estos términos, un abuso por parte del patrono o empleador, ¿sí? Pero legal no es realmente, o sea, porque esto está establecido por ley. Ya vamos a ver toda la parte reglamentaria, ahí sí para que duerman más. No lo pueden despedir a uno, que se puede dar el caso de un despido y entonces uno no va a hacer pues una demanda ni nada de eso. Sucede, Héctor, o sea, y eso es una realidad que no voy yo a decir, no, muchachos, es que el mundo es ideal y eso no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que estas normativas ya se están estableciendo de forma obligatoria de cumplimiento para las empresas, ¿sí? Y dentro de esa obligatoriedad ya hay personas que deben hacerse, que deben dedicarse específicamente a esto, a la salud ocupacional. Entonces, lo que hablábamos de la niña o de la persona del copazo, ahora COPAS, ¿cierto? Como todo lo de seguridad y salud en el trabajo, debe existir en las empresas obligatoriamente, ¿sí? No es legal, tiene implicaciones legales, por supuesto, y ahora hay una cultura muy diferente en las empresas de cuidar ese tema, ¿cierto? Cuidar demandas y demás. Eso lo vamos a ver un poco hoy en el transcurso de la mañana. Pero no vamos a desconocer que eso pasa, que se vaya, levante ese bulto, y uno dice, pucha, pues que ese bulto siempre pesa pues más inclusive de 40 kilos, entonces uno como que dice, bueno, yo lo hago, pero puedo estar generándome una lesión, ¿cierto? Y en caso de generarse la lesión, sí o sí la empresa debe pagar. ¿Listo, Héctor? ¿Alguien más? Listo, profe, sí. ¿Se sintió regañado, Héctor? Sí, hermano, porque usted le habla uno gritado. Ay, hombre, pero qué tal de verdad es regañar a hombre. Amaneció muy sensible, pues. No, pero sabe que yo me pregunto, sino porque pues, lo que yo estoy elaborando actualmente, si nos requieren, pues no nos requieren, sino que nos mandan siempre a levantar cargas demasiado pesadas a una sola persona, porque son tubos de acero al carbón de 5,80 centímetros, y eso pesa mucho. Sí, claro. No, sí, claro, total. Entonces, ahí sí, la verdad sí debería hacerse obviamente entre dos personas o con ayuda mecánica definitivamente. Sí. Y seguramente pues deben empezar a tener una persona pues que haga como este tema del COPAS para tener en cuenta todo esto. Es que pues nosotros constantemente estamos con ella, pero ahí no pasa nada. Ese es el verdadero problema. Está, pero no está, ¿sí me entienden? Entonces, está pero para el lado de los jefes y no del empleado. Exactamente. Listo, sí, eso es una realidad, muchachos, que la verdad no vamos a desconocer acá. Bueno, hablemos entonces el transporte de carga entre dos o más personas, que es muy parecido al caso que nos está preguntando Héctor, y entonces cuando el objeto pesa más de 25 kilogramos, se debe realizar entre más de dos personas, ¿cierto? Y la idea es que según el peso del objeto, hayan tantas personas para equilibrar el peso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el objeto pesa 50 kilogramos, pues deberíamos levantarlo entre dos personas para distribuir esos 50 kilogramos y cada uno, digamos que tendría un equivalente a 25 kilogramos. Si pesara 100 kilogramos el objeto o es sobredimensionado, pues la idea es que lo hagamos entre 4 personas para distribuir esos 100 kilogramos entre las 4 personas. ¿Listo? La idea es que las personas que estén manejando esa carga, es una recomendación, pues que tengan más o menos la misma estatura y la misma condición física, por supuesto. Si las personas no tienen la misma estatura, pues el peso o el centro de masa y el centro de gravedad va a quedar inclinado hacia la persona que tenga menos estatura, ¿sí? Menos estatura, entonces va a quedar como con una carga adicional. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando se hace esa manipulación de cargas pesadas.
Para el levantamiento de bultos también nos dan unas indicaciones, entonces primero colocar los pies separados y uno delante del otro, ¿sí? Lo mismo, cuando los pesistas van a hacer el segundo envío, si se han fijado que están con los pies uno delante del otro y luego se ponen derechos. Entonces, con los pies separados, uno delante del otro y doblando las rodillas, manteniendo la espalda siempre recta. Levantar el bulto de uno de sus extremos, ¿sí? Pues del extremo que ustedes consideren que es más fácil cogerlo o agarrarlo y llevarlo hasta las rodillas, pero ojo, no es hasta la rodilla como tal, sino a la parte superior de la rodilla, como al muslo que llamamos, no recuerdo, como al muslo. Y en tercer lugar, con el impulso de las piernas y los brazos, llevarlo hasta el hombro, ¿listo? De esa manera se levantan los bultos, ojo, que no sean mayores a 25 kilogramos, como van a estar generando una lesión bastante grave o en la rodilla o en la columna, inclusive en el hombro. ¿Cómo transportar cilindros, pimpinas, en fin? Entonces, para levantarlo siempre agacharse frente a la zona de la válvula del cilindro o por donde está la agarradera. Pues donde está la válvula, por lo general ahí va a estar la agarradera o el asa del cilindro. Apoyar la rodilla en el piso y tomar la caperuza de protección o el asa, la agarradera, ¿sí? Levantar el cilindro manteniéndolo bien firme y conservando la espalda recta, ¿sí? Y la idea es que lo hagamos siempre girando el cilindro con un ángulo de 45 grados aproximadamente, o sea, que vaya inclinado y no arrastrarlo, sino irlo girando, irle dando vueltas sobre su propio eje para que él pueda avanzar más fácilmente. ¿Cómo transportar vidrio? Muy parecido al transporte de tubos, siempre entre dos personas. Los vidrios por lo general son carga sobredimensionada, no es muy pesada en algunos casos, pero es sobredimensionada. Entonces, se recomienda siempre entre dos personas y utilizar los guantes para manipular este producto. Los tambores o canecas, muy parecido a los cilindros. En la primera imagen vemos que se gira, ¿cierto? Entonces con un ángulo de inclinación. Y en la segunda vemos que se rueda. Entonces también, si en la medida de lo posible, si podemos acostar el objeto, lo podemos rodar para más facilidad de transportarlo. La sujeción de los objetos siempre con la palma de la mano para evitar que la carga resbale y por supuesto para reducir el esfuerzo muscular del todo el brazo. Entonces siempre con toda la palma de la mano. Si hay objetos, por supuesto que es difícil poderlos agarrar, siempre apoyarse de un instrumento auxiliar como en el segundo caso, ¿sí? Como un gancho para poder agarrar el objeto y ahí sí en ese gancho utilizar toda la palma de la mano y los dedos para hacer esa sujeción. Empujar o jalar un objeto cuando vayamos a hacer este tipo de, digamos, de levantamiento, pero realmente es de desplazamiento de mercancía. Ojo, no doblar la espalda. Miren ustedes acá cómo está haciendo un ángulo de inclinación o puede llegar a doblar la espalda. Usar siempre ambos brazos para manipular ese objeto, para poderlo empujar o jalar. El abdomen siempre contraído y doblar ligeramente las rodillas. Vean ustedes la imagen correcta, la imagen de la derecha con las dos rodillas ligeramente dobladas, la espalda recta y utilizando las dos manos está empujando ese objeto. Y posturas para alcanzar objetos en alturas. Entonces, mire, siempre es importante, primero, estar de frente al objeto, ¿sí? Vean la forma correcta. El operario de frente al objeto. La forma incorrecta, girando la cintura o el tronco para poder alcanzar el objeto. Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es ubicarnos de frente al objeto que quiero manipular, ya sea bajar o subir en una estantería. Y si el objeto está muy alto por encima de la cabeza, siempre se debe utilizar una escalera, una grada, lo que sea, para poder alcanzar ese objeto. No pararnos en puntas de pies y tratar de bajar el objeto, sobre todo cuando son objetos pesados, por supuesto.
Esto es algo, chicos, como muy intuitivo, por supuesto. Ustedes podrían decir, ay, pero qué bobada, pues esto ya es como demasiado intuitivo, esto lo sabemos, pero lo sabemos muchas veces, pero no lo hacemos o no lo ponemos en práctica. Y por supuesto las rutinas de calentamiento, de calistenia o de estiramiento, de calentamiento antes de realizar cualquier actividad física y de estiramiento, por supuesto, después de realizar esas actividades. Listo, entonces aquí hay una rutina, entonces básicos para el cuello, para los dorsales, para la parte espinal y por supuesto las isquiotibiales. Entonces es como los calentamientos o las rutinas básicas de movimientos de estiramiento después de hacer una actividad física. De hecho, muchachos, para la otra semana, piensen en unas pausas activas, que podamos hacer. Listo, muchachos, entonces, ese es el como se debe hacer ese manejo manual de cargas, ¿cierto? Dependiendo de la forma que la vaya a manejar, si es con una carretilla, son cajas, si son sacos, si son tubos, en fin, ahí las vemos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora sí que van a dormir. Vamos a ver de forma general todo el tema es logística y seguridad laboral, como toda la parte de la evolución de este tema de logística. No me interesaba más este. No, sí. Listo, entonces presentar. Muchachos, inquietudes hasta este momento. Vi a uno que me van a dejar sordo. Inquietudes, dudas, preguntas. Ninguna. ¿Me abandonaron o qué? ¿Dejaron solo el chat? No, profe, bien. Listo, muchachos. Entonces, veamos esta parte. Pues no quiero como desgastarme tanto en unos puntos, pero pues obviamente el documento les queda para ustedes. Quiero como ir resumiendo estas diapositivas porque esto es como la parte, digamos, legal y toda la parte de la evolución de la logística, sobre todo en lo que tiene que ver con higiene postural, pues como todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, sabemos que en temas laborales hay que tener en cuenta pues todo lo que tiene que ver con la salud de la persona, ¿sí? Entonces, hablamos del trabajo como tal. Y el trabajo también con esa remuneración que recibimos pues por realizar la actividad pues para la que nos están contratando, ¿sí? Pero en el trabajo obviamente se desarrollan actividades físicas y mentales, ¿sí? Entonces, actividades físicas, algunas pues con unos esfuerzos mayores que otras, ¿sí? Entonces, también se desarrollan otro tipo de actividades o de relacionamiento como relaciones sociales con otras personas para poder realizar esas tareas. Digamos que ese es el entorno en el que nos estamos desarrollando. Entonces hay una remuneración por ese trabajo que realizamos, hay unas actividades físicas y mentales. Obviamente, cuando estamos realizando alguna actividad física también requiere de una actividad mental porque requiere pues en la mayoría de los casos una concentración para poder desarrollar esa actividad. Y también se desarrollan actividades de relacionamiento social, porque pues, es muy raro el trabajo en los que estemos completamente solos desarrollando esa actividad física y mental, ¿sí? Entonces, este desarrollo de actividades físicas, mentales, de actividades de relacionamiento social, pueden causar diferentes daños, por supuesto, en la salud de la persona, tanto psicológica o emocional o físicamente, ¿listo? Entonces, a partir de ahí, se empieza a desarrollar todo un tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Y nace una organización internacional que se llamó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca o de lo que se encarga es
permanentemente está realizando las mejoras de las condiciones de trabajo mediante obviamente convenios y relacionamiento con representación de diferentes países, pues como para nivelar, entre comillas, y equilibrar esas cargas laborales, todo el tema de remuneraciones salariales, de descansos, en fin, todo lo que tiene que ver con la salud del trabajador. La Organización Internacional del Trabajo pues, se encarga como de realizar estas actividades. ¿Listo? Entonces, empezamos a hablar de seguridad y salud laboral, lo que llamábamos anteriormente como seguridad e higiene en el trabajo. Su objetivo obviamente es la aplicación de todas las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos que se derivan del trabajo, de la realización del trabajo y, ojo, tengamos en cuenta, de la actividad física, de la actividad mental o de la actividad de relacionamiento social que tenemos con las personas, porque podemos tener también estrés porque no tenemos un buen ambiente con nuestros compañeros o con nuestros superiores, entonces eso también puede generar en algún tipo de enfermedad laboral. Se denomina riesgo laboral todo aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar daño, o sea, todos los aspectos que encontramos alrededor del desarrollo de nuestro trabajo que pueden generar algún daño físico, psicológico o emocional. ¿Listo? Eso más o menos como para enmarcar de dónde nace pues, este cuento de la seguridad y la salud en el trabajo. En el marco internacional, pues hay diferentes convenios, conferencias, se me escapa el nombre, como encuentros pues que se realizan de forma internacional para hablar sobre este tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la Convención de 1981 realizado por la Organización Internacional del Trabajo, donde realiza pues una serie de disposiciones que se deben adoptar o medidas políticas que se deben adoptar dependiendo pues la nación o el país en términos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Existe la Convención de 1985, donde se dispone la creación de servicios de salud laboral que contribuyan a la implantación de medidas políticas de seguridad y salud en el trabajo. En 1988, a través del mismo organismo de la OIT, se redactan todas las instrucciones técnicas y éticas ya para la vigilancia de la salud de los trabajadores, que es lo que podríamos hablar en el ejemplo de lo que nos estaba comentando Héctor. Existen, pero no hay una vigilancia real de la salud de los trabajadores. ¿Listo? Las cuestiones de seguridad o en cuestión de seguridad, los riesgos pueden estar, miren ustedes, los riesgos pueden estar por errores operativos o de procedimientos, ¿sí? Por un mal procedimiento que yo haga, por una mala manipulación de la carga. También puede estar por la falta de formación e información del personal, entonces no hay capacitación, no nos están informando adecuadamente, o, por ejemplo, necesitamos levantar una caja pero no está marcada. También los riesgos están en las averías o defectos de las maquinarias o equipos que utilicemos para la manipulación. También es un factor de riesgo importante, que no hay mantenimiento de la maquinaria o del equipo que estoy utilizando. Está también en los incidentes, por supuesto, laborales y en los malos hábitos o en esos estilos de vida que hablábamos hace algún momento, esos estilos de vida que generan malos hábitos o costumbres para hacer la manipulación. Muchachos, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente? ¿O es lo mismo? ¿De qué se trata el uno o el otro? Cuéntenme. No, que el accidente es lo que pasa y el incidente es lo que se puede evitar. Y el accidente entonces no se puede evitar. Cuando si es accidente, ya es accidente. Ah, no, Ya. pues qué definición. Si es blanco, es blanco. Pero el incidente es, por ejemplo, un cable en el piso. Uh-huh. Oye, te tropezaste, pero no te caíste. Eso fue un incidente. Entonces, uno Pero puede. pasa. Entonces el incidente también pasa. Cuéntame, Carlos. Dale, redondea la idea. Bueno,
Carlos, muchas gracias. Nos empezaste No, a dar luces. tu profe, definitivamente, muchachos, quedó mal. No quedó mal, al contrario, quedó bien porque una participó y nos empezó a dar una idea de lo que es un incidente y un accidente. Ambos pasan, Carlos, Sí, quiero hacer sí, la claridad. sí. Pues lo que yo tengo entendido es lo mismo, pues lo que me han comentado a mí, pues las personas de seguridad de la empresa, que el incidente es algo que pudo haber sido y el accidente obviamente lo que se concretó, ¿sí me entienden? Sí, Es, lo mismo que yo dije, pero yo dije Con otras palabras, dijo lo mismo, ¿sí o qué, Carlos? Dijo exactamente lo mismo con otras palabras. diciendo lo mismo y que eso es lo que a mí me han dicho también. Muchachos, la diferencia entre el incidente y el accidente es que el accidente deja lesiones o víctimas, pero los dos son sucesos que pasan. ¿Sí me hago entender? Los dos suceden. Lo que pasa es que uno sí deja lesiones y el otro no. El ejemplo que colocaba Carlos, el cable en el piso, me puedo tropezar, pero no hay lesión, pero hay un evento, me tropecé, puede haber un esguince menor. Pero ¿qué pasa si ese cable pues está frecuentemente ahí? Puede generar un accidente, generó el incidente, pero si vuelve y se repite con unas implicaciones mayores, ya es un accidente. ¿Ven? Sí me hice entender. Pero los dos son sucesos igual. ¿Sí? Los dos son dos sucesos. Los dos son sucesos. El uno sin víctimas o sin lesiones y el otro sí con víctimas o lesiones. Esa es la diferencia. ¿Listo? Lo mismo que vimos nosotros, solamente que nosotros no matamos a Ay, nadie. Héctor, pero hombre, ay, bendito sea Dios. Eso no fue lo mismo que usted dijo. Solamente que Carlos y yo no matamos a nadie. fue lo mismo, pero claro, Bueno, listo. Bueno, van a andar esa pelea. ¿Alguien más? Los demás durmiendo, ¿sí o qué? Listo. Incidente y accidente, listo. Entonces ya tienen claro. El uno es que sí, pero no. Y el otro es sí, pero sí, más o menos. Así fue que lo dijeron, ¿sí o qué? Bueno, entonces, con la finalidad, pues obviamente, de disminuir todos este tipo de lesiones o de la gravedad de esas lesiones o de esos siniestros laborales que puedan pasar, entonces hay que disponer de ciertos elementos, herramientas o dispositivos dentro de la empresa o dentro del área de manipulación de carga y descarga, bueno, en general dentro de la empresa y dentro de cualquier tipo de empresa, los siguientes dispositivos. Primero, dotaciones y local para primeros auxilios, o sea, tener mínimamente una, ¿cómo se llama eso? Gaveta o botiquín de primeros auxilios dentro de la empresa. Equipos de protección individual o de protección personal, ¿sí? EPI son equipos de protección individual, que es lo mismo que equipos de protección personal. Siempre se debe tener una señalización de seguridad, servicios higiénicos y locales de descanso, siempre contar con un área de descanso. Ahorita me va a decir, profe, pero es que en mi empresa, en el área de descanso, no hay camas, ni hay sofás, no quiere decir eso, pero áreas de descanso donde el trabajador se pueda mínimamente sentar, tomar agua, pues una cafetería, un área de descanso donde él pueda hacer esa recuperación física de la actividad que acabo de realizar. Protección contra incendios, completamente importante. Vías y salidas de evacuación, también, eso lo sabemos por norma que ya debe existir en todas las empresas. Alumbrado de emergencia, entonces en el piso, sobre todo en empresas grandes, siempre hay como unas cintas reflectivas que en caso de incendio o en caso de que se vaya la luz, pues nos van a hacer una guía para poder evacuar el sitio. Y por supuesto un tema de orden y mantenimiento de los centros de trabajo. Listo. Entonces mínimamente estos dispositivos se deben tener en el área de trabajo. Importante que existan las señalizaciones de advertencia. Miren ustedes, son en triángulos y en amarillo, entonces ya sabemos que cuando nos aparece esta pictografía es advertencia, señales de prohibición, cuando son circulares y en rojo, pues como tachadas, son señales de prohibición. Señales de obligación, entonces son circulares y aparecen en azul, quiere decir que
estos elementos son obligatorios en el área en la que estemos trabajando. Señales para incendios son cuadradas en rojo con blanco y nos muestran pues los elementos que tenemos para en caso de incendio pues poder reaccionar. Esta pues es una marcación de un vehículo y precauciones básicas que hay que tener, por supuesto. Entonces, proteger la vista de la radiación, protegerse del aire acondicionado, proteger las manos cuando se hace uso de productos químicos, la utilización de la ropa adecuada contra el frío, contra el calor, por supuesto también, protegerse contra los rayos solares, tratamiento de posibles quemaduras independientemente a través de qué mecanismo haya sido, pues por radiación, por el sol, por el frío, y planes de acción en situaciones de emergencia. Siempre se debe contar con estos planes de acción en situación de emergencia, porque me imagino que ustedes deben estar capacitados en eso, ¿cierto? Mínimamente en la empresa uno le deben decir, vea, cuando en caso de emergencia, el punto de encuentro es este. En caso de emergencia, su brigadista es Héctor Rojas, persona más idónea para que nos evacúe a todos acá de la empresa. Listo, eso lo sabemos, ¿sí? Y acá, pues entonces empezamos a hablar pues de los elementos de protección personal, que era parte del trabajo autónomo que ustedes realizaron la semana pasada. Aquí ya está ya el pastel, entonces el casco. ¿Y cuál es el objeto de utilizar el casco de seguridad? ¿Cuál es el objeto de utilizar el casco de seguridad, muchachos? ¿Cuál es el objetivo? Proteger la cabeza. Proteger la cabeza. Los golpes de algo que caiga. Ok, muy bien, Wilmar, gracias. ¿Y cuál es como la función principal de ese casco? Aparte de proteger la cabeza, ¿o qué es lo que hace el casco realmente? ¿Alguien sabe qué es lo que hace el casco realmente? Que el impacto no afecte el cerebro o algo así, ¿no? Que absorba el impacto. Muchachos, están más participativas 4 manzanas que tengo aquí al lado de mi computador que ustedes, y los 2 gatos que me están mirando, están que se hablan más que ustedes. Listo, entonces, el objetivo principal del casco, por supuesto, es proteger la cabeza. Digamos que podría ser muy obvio, ¿cierto? Contra un golpe, una caída de un objeto, una salpicadura de algún químico o algún riesgo térmico o eléctrico. Ese es el objetivo principal del casco, ¿sí? Entonces, lo que debe asegurar el casco es que pues, no haya una penetración pues, de un objeto que esté cayendo, ¿sí? Es su función principal, o que desvíe la caída de ese objeto, que tenga suficiente amortiguación, lo que estaba diciendo Wilma, que absorba la mayor parte de la energía de ese impacto. Eso es lo que busca el casco en general. Y tenemos unos componentes del casco. Entonces está el casquete, pues que es toda la, digamos, la parte redonda o la caperuza, ¿sí? Para que lo entendamos, igual ahí en la imagen se ve. Ese es el casquete, es el material duro, rígido del casco. La terminación pues debe ser lisa. Y constituye pues toda la parte externa del casco. Luego viene la visera, ¿sí? Está aquí en la parte de adelante. Ala o visera es una prolongación del casquete. Luego el ala, que es pues como esta partecita lateral un poco más corta. Luego viene el arnés, que es la parte de la suspensión constituida por los tirantes, que ya los vamos a ver. Entonces acá está el arnés, que estamos en la parte interna, como esa cruz, en ese material pues como nylon. La nuquera, supremamente importante, la nuquera que nos sirve para ajustar por supuesto el casco, ¿sí? Para darle como esa, digamos, cerrarlo o ampliarlo dependiendo de la necesidad de la persona. La sudadera, que es como esa bandita en espuma o acolchada que está en la parte de adelante, pues obviamente para absorber el sudor de la persona. El tafilete es la parte de la suspensión que sirve para sujetar el casco alrededor de la cabeza. Entonces, los cascos en la parte lateral tienen el tafilete, que es como la parte donde se mete toda este componente, ¿cierto? Y la suspensión es el sistema de amortiguación, que es lo que vemos, esta crucecita que queda como volando dentro del casco. Entonces esa es la que absorbe
o amortigua algún golpe. Las gafas, entonces, las gafas de seguridad, pues lo que nos ayudan es a proteger, por supuesto, los ojos. Están hechos de algún plástico o material de goma flexible. Se aseguran a la cabeza en la mayoría de los casos con una banda elástica, ¿sí? O algunos tienen pues las paticas o los pies. Y las gafas pues se pueden utilizar sobre anteojos pues que sean de prescripción médica, un poco más grande, entonces se utilizan vienen diseñadas para poder utilizar nuestras gafas normales. Entonces encontramos diferentes tipos de gafas dependiendo el tipo de riesgo al que estemos expuestos, por polvos, chispas, luminosidad, rayos UV, por gases. Entonces dependiendo el tipo de riesgo, pues también existen los tipos de gafas que podemos utilizar. Las máscaras exactamente igual, entonces dependiendo del tipo de riesgo hay diferentes máscaras. Creo que esta se hizo muy popular y de pronto me han visto a mí con esto, en el poli han visto a sus profes con este tema del coronavirus, que sinceramente pues ninguno lo utilizamos, pero existe este tipo de máscara para ese tipo de situaciones. Las de soldadura tal vez es como las más comunes, ¿cierto? Como las más comunes que vemos, las gafas de soldadura. Y los filtros también súper de moda ahorita, mejor dicho, los tapabocas o filtros, realmente los tapabocas. ¿Cuál es el filtro más de moda ahorita, muchachos? Cuéntenme, por lo menos, díganme eso, por favor. Me siento solo, me siento abandonado en este chat. El de los médicos, pero no me acuerdo cómo es que llama. Listo, Wilmar, gracias. N95. N95, muy bien, ese es el que más se ha nombrado desde marzo del año pasado hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces los filtros también existen dependiendo del tipo de actividad que vamos a realizar. Algunos son pues para el polvo, otros para las... se me fue la luz, se me fue la paloma. Bueno, en fin, para diferentes tipos de actividades también existen estos filtros. Las orejeras también, dependiendo del tipo de actividad que estamos realizando, están las isonóricas, ¿sí? Que pues, la idea es cubrir los oídos pues, del ruido excesivo. Algunas vienen ya adaptadas en el casco, como vemos en este ejemplo, ¿sí? Esta es una adaptación, no quiere decir que todos los cascos las deban tener. Y otras son las isotérmicas, pues, que son para proteger de pronto del frío excesivo. Entonces, isonóricas e isotérmicas. Y los guantes para el cuerpo humano. Están los guantes de baqueta, los que llamamos guantes tipo ingeniero, no sé por qué le dan ese nombre, pero son guantes de baqueta. Están los guantes calóricos, químicos, criogénicos y guantes anticorte, ¿cierto? Creo que los más comunes son los de baqueta. ¿En qué creen ustedes que podemos utilizar esos guantes de baqueta? ¿En qué actividades? Para cargar hierro, para la... Muchachos, solo vino Wilmar, Héctor, Carlos y Astrid a clase. Solo tengo esos 4 estudiantes en clase. Wilmar, cuéntanos. Para cargar hierro o cosas así pesadas que le puedan cortar o... Porque son delicados. Cargas pesadas, qué pena, Wilmar, cargas pesadas y los de... No le dio pena, porque le hubiera dado pena, no lo interrumpe, cuéntenos. No, él no tiene eso, no tiene. No conoce eso. Pero son más que todo utilizados en la parte de soldadura, los de baqueta, profe. Ok, y también para los cargues, por supuesto, pero sí, pues, sí, elementos que no sean cortantes, o sea, que se sirvan para comodidad, ¿cierto? ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, unos guantes químicos para cargar una caja? ¿Por qué creen ustedes? No espero que se sepan la respuesta, pero... Porque son lisos, son de Muy caucho. lisos. Exactamente, son muy lisos, muy bien. Son unos guantes muy lisos. Creo que los demás no vinieron a clase, están durmiendo, quién sabe qué andarán. Listo, protección para los pies. Entonces también la protección para los pies, diferentes tipos de bota, obviamente que tengan con los requerimientos mínimos, sobre todo en el agarre, en la suela y en la punta, lo que llamamos las botas punta de acero. Van a variar también dependiendo de la actividad que estemos realizando, ¿cierto? Entonces también existen diferentes tipos de bota y protección para el tronco, ¿sí? Entonces equipos pues contra agua, que es muy común, los que tienen moto pues por lo general utilizan este tipo de equipos, chaquetas o parca térmica, ¿sí? Y
y los monodesechables, que también se hicieron muy de moda ahorita con todo el tema de la pandemia. Estos son desechables y se utilizan sobre todo pues, en temas de contaminantes químicos o criogénicos. Los arnés de protección. Muchachos, cuéntenme este elemento de protección personal que es como esas cinturillas, ese cinturón. ¿Es un elemento de protección personal o no es un elemento de protección personal? Sí, no, ¿y por qué? Sí, profe, porque esos son los que se colocan para los pegan a las líneas de vía, como para cuando están en las partes altas o cuando están encima de los camiones. Ah, ok. Ok. ¿Alguien más? Pues, Héctor. sí es un elemento de protección personal, pero más que todo es pues llamado pues un elemento de protección contra caídas. Ah, ok, muy bien. Estamos hablando de la eslinga, ¿cierto? Cuando nos conectamos a la línea de vida. Y ahora este otro que es como una faja, que es como una fajita, que lo vemos también en los gimnasios. No me acuerdo el nombre realmente. ¿Es un elemento de protección personal? Para el abdomen, para las hernias. Es para la postura, profe. Exactamente, es un cinturón de seguridad. Pues resulta, muchachos, que eso no es considerado un elemento de protección personal. Ese que utilizamos que supuestamente para la hernia, que para la postura, no es un elemento de protección personal. Porque está comprobado que no está protegiendo absolutamente nada. Absolutamente nada. No está haciendo nada ni en el abdomen ni en la espalda. Por el contrario, está generando es un sobreesfuerzo, ¿sí? Es muy común verlo y lo vamos a seguir viendo. Creo que es algo ya más cultural de una persona como con esa faja, como diciendo, no, es que eso me está protegiendo de una hernia al levantar peso. Y lo que estamos haciendo es lo contrario, porque entonces le estamos dejando como que toda la responsabilidad a ese elemento, ¿sí? Que al final del día no protege ni la espalda, ni el abdomen, ninguna actividad. Entonces, hasta donde tengo entendido, los que pues, comprobaron que no servía porque producía hernias inguinales. exacto, La parte es de que arriba está... en la parte de abajo quedaba que nos protegía, la fuerza que hacía. Exactamente, Wilmar. Eso es lo que pasa. Que entonces le estamos dejando todo el esfuerzo a ese elemento, ese me está protegiendo, entonces como que voy y hago mal el movimiento, porque como, entre comillas, estoy protegido de esa área, entonces estoy generando una lesión en otra parte del cuerpo. Entonces ya no está sucediendo en la espalda baja, sino en la parte superior y en la parte inferior, por ejemplo, las hernias inguinales. Muy bien. Entonces, protección para el tronco, los arnés de seguridad, por supuesto, eso los utilizamos junto con la eslinga cuando pues necesitamos trabajar en alturas. Y también protección para el cuerpo, sobre todo en el tronco, los chalecos, los famosos chalecos. Entonces los chalecos también los utilizamos de diferentes colores, de diferentes diseños, ¿cierto? Y los colores tienen que ver, muchachos, los colores en los chalecos tienen que ver con la visibilidad nocturna, con la visibilidad nocturna. ¿Ven? Si vamos a trabajar en una fábrica o en un centro de distribución donde la distancia es de 2 metros, utilizamos un chaleco de cierto color, puede ser el naranja, porque no requerimos, pues, perdón, el amarillo, porque no requerimos de una mayor visibilidad. A mayor distancia, debe cambiar el color del chaleco para lograr verlo. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta también de por qué los colores, eso no están establecidos porque el que diseñó el chaleco le gusta el amarillo, el verde o el naranja. ¿Listo? Y nada, aquí como unos claros ejemplos de mala higiene postural, por supuesto, y de malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Miren ustedes esta belleza, como están realizando. Este es el Héctor, les apuesto que este es Héctor. Eso le iba a decir yo, esa no foto fue para mí. Es Héctor cuidándose, mire, protegiéndose. Miren ustedes, Por lo menos él no es uno de los de atrás, porque Héctor es capaz de bajarse. Héctor se baja de pura maldad. Miren ustedes acá la forma en cómo equilibraron este andamio, seguridad y salud en el trabajo. Y miren esta belleza de máscara. Tiene la máscara y los guantes incorporados. Héctor, dígame que no es usted.
La No, moto es no, pero platinera. no, ahí se parece más a Carlos. Carlos, ¿es usted? No, esto no puede ser porque no hubiera llegado todavía. Puede esperar. Ah, ok, ok. Sí, sí, válido. Muy bien, muy buena apreciación, Carlos. Héctor no puede ser. Héctor llega y se queda sin esa dotación. Listo, muchachos. Entonces, con esta información, miren ustedes esta belleza. Ay, Dios mío, es que son unos sitios seguros. Como suben esa mercancía. Un montacargas sobre otro montacargas. Listo. Y acá, centro de masa y centro de gravedad. Volcamiento. Bueno, muchachos, entonces con esta información vamos avanzando en este tema de seguridad y salud en el trabajo. La idea es que el día de hoy haya terminado el tema de seguridad y salud en el trabajo, todo lo de higiene laboral. El documento siguiente es un documento muy corto, documento 7, se van a hacer ustedes una lectura autónoma, realmente es muy corto, ustedes pueden ir avanzando también en el 8. Y a las 11 nos vemos para ver el documento 8 y 9, que tiene pues como un poco más de contenido y algunas explicaciones adicionales para que pues ya vayamos finalizando esta actividad. Listo. Ya está habilitada la asistencia a las 11 de la mañana cuando terminemos nuestra explicación. Les habilito el taller para el día de hoy. Listo, muchachos. Entonces nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Dudas, inquietudes? El examen, ojo, quedó pospuesto para de hoy en 8 días. Sí, profe, una preguntita pues fuera, este sábado pasado no pude ir porque en el trabajo me tocó ir. Ellos me dijeron que me puedan dar una carta o cómo hago para no perder como la asistencia o qué pasa ahí. Sí, te pueden dar pues sí, como el permiso, pues mejor dicho, que estabas allá, no pasa nada, con eso ya lo validamos, pero más que eso, más que la falla como tal, pues, yo sé que a ustedes les preocupa eso, muchachos, es que se adelanten y es un comercial para todos. Quien no pudo ir la semana pasada, adelántense en el tema que vimos porque es un tema de matemática y la próxima semana vamos a seguir avanzando en ese tema, entonces pueden llegar un poquito más perdidos que los demás. Listo, entonces adelántense sobre todo. Listo, pero entonces, ¿cómo hago ahí para eso? ¿Se me envía algo o le pregunto a los compañeros? Yo mañana voy a montar las tablas, pero únicamente las tablas de conversión, pero es importante porque no es lo mismo que tú veas las tablas que yo voy a montar y decir, bueno, ¿y esto qué? Más bien con un compañero que te diga qué ejercicios hicimos. Ustedes no son capaces, pues, de por el chat, no tienen un grupo, pues, que le digan, Wilmar, mire, usted que no fue a clase, esto se hizo, tanta. No, habla muy poco por ahí. Entonces, aquí. entonces, con algún compañero, sobre todo los ejercicios, porque las tablas sí yo las tengo y mañana se las monto, inclusive para que las impriman, pues, para que las tengan ahí ustedes. Aunque las tienen, pues, apuntadas, yo sé que sí. ¿Listo, Wilmar? Ok, muchachos. ¿Alguna duda, inquietud más, muchachos? Nada, profe, todo bien. Nada. Mejor dicho, los 4 que entraron a clase, ¿alguna duda o inquietud más? Y yo creo que va a empezar a tomar asistencias por participación. Pues ya, bien. Listo. Bueno, pues, entonces nos vemos a las 11 de la mañana. Listo, pero no, profe, lo único que yo le digo es que Estos no los vaya. intimidados. Lo único que yo le digo es que no vaya. Lo único